Me gustaría, si puedes profundizar un poquito sobre el track record. Me hablaste que la Sí. TIR actual está en el orden del 8%, y que en un horizonte mínimo tendría que ser de un año, de 1 a 3 es recomendable, pero en términos de track record, ¿cómo se ha comportado, digamos, los últimos 5 años y en comparación con otras clases de activos? Sí, te diría que por ahí, desde que se lanzó el fondo en 2004 a hoy, el retorno anual promedio es de 6,5 en dólares. Este año puntualmente estamos 8,5 arriba en dólares en lo que va del año. El año pasado estuvimos 7% y después te diría que todo el periodo post-COVID tuvimos un retorno a algo un poco más magro, tal vez más cerca del 4% anualizado, 5%, y eso se debió más que nada al repricing, no sé cómo llamarlo, básicamente al cambio de expectativas y al cambio de las tasas en Estados Unidos, que se movieron de zonas muy muy bajas a zonas muy muy altas. Tal vez sí mencionar, cuando uno siempre habla de retorno compuesto, 6,5 en dólares, 20 años, por ahí a veces es medio difícil de entender en la práctica qué significa. Yo ahí diría, a ver, ¿cómo ponerlo? Hay una regla muy simple, por ejemplo, que se llama la regla del 72, donde uno lo divide por 72, la tasa en la que uno espera generar retornos todos los años, y básicamente te da una idea de en cuánto tiempo se puede duplicar el capital. Entonces, en la práctica lo que implicó ese 6,5 en dólares es que si uno hubiera invertido en ese momento, julio 2004 hoy, $1 hoy tendría $3.5. O sea, se multiplicó por 3,5. Si uno lo compara con otro tipo de activos, por ejemplo, acciones americanas, el S&P, desde ese momento a hoy el rendimiento compuesto fue de 10,5%. Y si uno va tendiendo a mirar dentro del espectro de riesgo, no, esas son acciones que andaron muy bien, acciones latinoamericanas, 7,5 en dólares. No está tan mal, no muy cerca. Allí lo que se llama bonos high yield, pero dentro de Estados Unidos, no ahora Latinoamérica, pero en Estados Unidos también alrededor del 7%. Y si uno tiende a mirar tal vez, no sé, bonos argentinos, por ejemplo, soberanos, fue más bajo y con vaivenes mucho más amplios, tal vez entre el 5 y el 6, y después, bueno, todo lo que es más el espectro más bajo de riesgo, si uno invertía en T-bills o treasuries, 2-3%. Y eso es un poco dentro del espectro de lo que nosotros denominamos espectro de riesgo donde uno puede estar. Ahora, eso es un lado, son los retornos. Como te mencionaba antes, nuestra filosofía es tratar de reducir las caídas lo más que se puede. O sea, lo que nosotros denominamos las caídas máximas. ¿Qué es una caída máxima? Por ejemplo, arranco a invertir en marzo, el S&P, por ejemplo, está 5% arriba y de repente hay una corrección, por lo que sea, y se cae desde un máximo hasta un mínimo. Okay. Ese máximo, esa caída, es lo que nosotros denominamos la caída máxima y es una medida alternativa de riesgo, así como está la volatilidad, que por ahí es más difícil de digerir. ¿Qué significa tener una volatilidad de 5, 6, 7? Okay. Bueno, en términos de caída máxima, te diría que si uno mira todos estos activos a lo largo del tiempo, por ejemplo, si uno va a estar invertido en acciones americanas, bueno, tiene que esperar que en promedio en algún momento del año vas a estar 10% abajo. Es parte del activo. Si uno invierte en acciones latinoamericanas y mira los últimos 20 años, el promedio es que en algún momento del año estás 20% abajo. Entonces, si uno mira monedas, como mencionaba Carlos, latinoamericanas, estás 10% abajo. Y dentro de lo que es en ese espectro, en general, renta fija en dólares tiende a ser mucho más defensiva, en el sentido de que el promedio para el asset class es más entre 5 o 6% en dólares, y en nuestro caso el promedio es de un 3%. Obviamente con momentos, es un promedio, hay momentos, por ejemplo en 2008, nosotros, que fue un año muy complicado, ese año el fondo llegó a estar 13% abajo en dólares, pero bueno, en un contexto en donde las acciones latinoamericanas, etcétera, estuvieron 50%. Entonces ese es un poco el marco en donde nosotros nos movemos. Siempre decimos que estamos en términos de retorno por ahí en mitad de tabla, pero en términos de riesgo para el inversor estamos, si uno mira el espectro, mucho más cerca de inversiones menos riesgosas, digamos. Y creemos que eso es un poco el atractivo.